es legítima defensa? ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus límites? Imagina por un momento que tu vida está en peligro. En noviembre de 2022 se aprobó en el Senado de México la propuesta de ampliar la protección de las mujeres que son procesadas penalmente por defenderse de la violencia física, psicológica, sexual o feminicida, denominada legítima defensa. El proyecto reforma diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Precisa que se presumirá como legítima defensa, salvo prueba en contrario, el hecho de causar un daño, lesión o privación de la vida a quien por cualquier medio trate de penetrar sin derecho al hogar, a los negocios o a los bienes de cualquier persona que tenga la obligación de defenderse con respecto a bienes propios o ajenos de los que exista la misma obligación, o bien lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que causen o provoquen una agresión. El dictamen aclara que el daño deberá ser proporcional a las circunstancias de la agresión ilegítima que motive la legítima defensa. El proyecto establece que el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, según corresponda, deberá actuar con perspectiva de género en favor de la víctima para determinar la procedencia de la legítima defensa. Cuando la agresión tuviere lugar, además con violencia de género que implique violencia física, psicológica, sexual o feminicidio. No se considerará exceso en la legítima defensa cuando la persona agredida sufra miedo o terror que afecte su capacidad para determinar si su defensa es adecuada o excesiva. Esta reforma busca dar un enfoque de que en algunas ocasiones la víctima tiene que actuar en defensa de su vida o de su integridad física, lo que aparentemente las convierte en agresoras, siendo que ellas fueron las víctimas y solo rechazaron la agresión. En este caso, defenderemos a Dorita, que siendo víctima de violaciones múltiples en legítima defensa, dio muerte a Lividiano. Dijo Perron: estos son los hechos. Un sujeto identificado como Lividiano abordó a Dorita, menor de edad. La persiguió y la tomó del cuello, amagándola con un cuchillo. La obligó a caminar a su lado hasta que llegaron bajo un puente vial y abusó sexualmente de ella. Dorita fue agredida durante 2 horas por Lividiano. En los distintos lugares donde fue atacada, Dorita, hubo peatones y automovilistas que observaron, pero ninguno la ayudó. Dorita declaró al Ministerio Público: me llevó de un lugar a otro e hizo lo mismo varias veces en lugares donde la gente pasaba, los carros pasaban y no hicieron nada. Tras el último ataque, Lividiano intentó encajar un cuchillo a Dorita, pero esta se desató y en un forcejeo entre ambos terminó por apoderarse del arma. Dorita dijo respecto a este hecho: en el forcejeo que estábamos haciendo, él me decía que entonces iba a sacar su otra navaja, que me iba a matar, que se lo diera. Yo sentí que el cuchillo solo se enterró. Lividiano fue detenido esa misma noche, pero murió 2 días después a causa de las heridas. Durante la investigación, la mecánica de las lesiones de Dorita corroboró su testimonio y apuntó a Lividiano como el agresor. Un dictamen confirmó que las marcas de mordidas en su cuerpo coinciden con la placa dentaria de Lividiano y las pruebas seminiológicas arrojan una coincidencia entre el hombre y los restos de material biológico encontrados en Dorita. Se debe tener también en cuenta el hecho de que la ropa interior de Dorita estaba en poder del atacante. Se negaron a revisar el estado de salud de Dorita e insistieron en que debía declarar antes de ser revisada. Después que el médico de la agencia informó a la madre de que la joven no podía darles atención médica adecuada y las envió a la agencia especializada en delitos sexuales más lejana. Sus alegatos, Milik. Durante la investigación, señoría Perron, se llevaron a cabo prácticas machistas. Al igual que a Dorita, tampoco se le dieron anticonceptivos de emergencia, que tuvo que comprar su padre, ni fármacos antirretrovirales como el VIH, por lo que se debe concluir que no se respetaron los protocolos durante el proceso, que estuvo lleno de fallas estructurales sin perspectiva de género pro víctima. La Procuraduría abrió 2 carpetas de investigación, una por violación y otra por homicidio, mismas que se deben desestimar para decretar legítima defensa, señoría. Debemos definir también que el artículo 15 del Código Penal Federal establece que como legítima defensa será definida como
una causa de justificación que quita la responsabilidad al cometer un delito, siempre y cuando esta acción sea realizada con la intención de defenderse de una agresión real, actual o inminente y antijurídica, o sea, con ánimo de causar daño físico, que además atenta contra los bienes propios o de un tercero como el robo, que cumpla con los factores de necesidad y racionalidad y que no sea provocada, analizando si en nuestro caso existe agresión legítima. Debemos concluir que la agresión contra Dorita es real, que atentó contra su vida y su integridad física. Esta hipótesis está probada en favor de Dorita. En el caso de la proporcionalidad, Dorita actuó en legítima defensa, ya que no se puede acudir a otro medio para defenderse y evitar el ataque del lividiano, quien la agredió físicamente y al abalanzarse hacia ella, se enterró solito el cuchillo con el que se protegía Dorita, por lo que la agresión y la acción para impedirla fue racional, proporcional y adecuada al ataque sufrido. Analizando la falta de provocación suficiente por parte del defensor, encontramos que la provocación es aquella que resulta adecuada a la reacción del provocado. En nuestro caso existe una provocación suficiente, ya que Dorita jamás hubiera tenido una reacción agresiva si no es porque Lividiano la hubiera provocado para defenderse. Si Dorita actuara contra Lividiano sin intención de defenderse y con ánimo de dañar, no se trataría de legítima defensa, sino de homicidio. La agresión a Dorita motivó la legítima defensa y debe ser juzgada con perspectiva de género, desprendiéndose de ciertos paradigmas masculinos en torno a la manera en que las investigaciones penales tienen lugar. Dorita fue declarada inocente en legítima defensa en su audiencia. Al entrevistarme con la familia de Dorita y Dorita, la mamá de Dorita me dijo: es preciso ahora casar a Dorita. Y como ella se ha enamorado de usted, Milik, quisiéramos pedirle que se case con ella. Vaya, dije, iniciando una graciosa vida como medio de legítima defensa. Esto de ser guapo y un superhéroe del derecho está... Existe una gran polémica sobre la legítima defensa y sus límites, los cuales son muy subjetivos. En el caso de Dorita, la subjetividad se encuentra si al tener el cuchillo, Dorita pudo huir, pedir auxilio y evitar la agresión al lividiano, existiendo una muy, pero muy delgada línea entre crimen e inocencia. Dorita me tenía acorralado, rodilla en tierra y anillo de compromiso en una mano y un gran cheque en la otra. Además de estar de muy buen ver, me dijo: hay una delgada línea entre amor y conveniencia, pero no podrá huir esta vez, Milik, ni en defensa propia. Recuerda, soy Milik y estamos litigando el futuro. Visita y suscríbete a milik.com y únete al futuro ahora.